You guys begin. Should we begin right away? No, we wait for some for people to link a Join. few minutes to join, and we can just say hello. And I can say yeah, hello, buenas tardes, buen día, bienvenidos todos a nuestro seminario que ha regresado por demanda popular, muy bueno, y nuevamente estamos haciendo este año y esperando que lleve a más países a usar la herramienta desarrollada por el Centro Colaborador de la OMS OPS en Canadá, CISUR, y bueno, y utilizar los resultados para promover políticas y implementarlas. Estamos esperando que más gente se junte, más 2-3 minutos, y aviso a todos que hay interpretación inglés-español. Hay un globo debajo ahí en la pantalla que si uno clica puede ver en qué lengua quiere hablar o quiere escuchar. O si no selecciona ni una es porque es bilingüe y de acuerdo a la gente usted va a poder escuchar. ¿Ok? Pueden poner sus preguntas en el Q&A o en preguntas, o entonces en el chat estaremos monitorando para poder responder. Es un gusto tenerlos, y para quien no me conoce, soy la doctora Maristela Monteiro, asesora principal en el tema de alcohol en la OPS en Washington. Mucho gusto. One more minute and we can start. Un minuto más y comenzaremos. Y la gente seguirá conectándose. Me encanta ver a todos saludando en el chat. Sí, hay gente con la que he trabajado antes. Es un placer verles aquí. Y les siguen hablando, qué bueno. Sí. Y a todos, esta reunión será grabada y tanto la grabación como las presentaciones estarán disponibles poco después de que concluyamos el webinario. Bien, la 1:05. Sí, le doy la palabra a usted. Bien, gracias, María Estela. Y gracias por convocar este estupendo webinario. El tema de hoy es estimando el daño del alcohol y modelando los diferentes escenarios de políticas de alcohol según el modelo internacional de los daños y políticas del alcohol. Mis disculpas por hablarles en inglés. Yo soy Tim Denny, director del Instituto Canadiense de Investigación del Uso de Sustancias, y tenemos la suerte de ser centro colaborador de la OPS-OMS sobre las políticas de alcohol desde hace más o menos un año y medio. Tenemos excelentes oradores hoy. Adam Shirk, el científico más nuevo en el Centro de Investigación de Políticas de Alcohol. Él y Tom Stockwell fueron los que, bueno, él sobre todo dirigió la aplicación de Intermap de la que hablará hoy. Y luego tendremos un estudio de caso del uso de la aplicación en Chile. O sea que tenemos a Pablo Norenbuena Cardeña. Si me disculpa si pronuncio mal su nombre, él es asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud en Chile.
y tengo entendido que recientemente fue nominado como director de salud mental en el Ministerio de Salud. Así que nos honra tenerle a él con nosotros hoy y a Bert Campbell, asesor en el Departamento de Salud Mental en el Ministerio de Salud en Chile. Veremos cuál ha sido la experiencia de ellos trabajando con el proyecto de Intermap. Y luego tendremos otra presentación sobre el posible impacto de salud en Quebec, en Canadá, presentado por Tim Stockwell, a quien muchos de ustedes conocen, exdirector aquí de CISUR. Bien, sin más, entonces vamos a darle la palabra a Adam. Adam, muchas gracias. Muchas gracias, Tim, por esa presentación y simplemente voy a compartir mi pantalla aquí para mostrarles mis diapositivas. Ojalá que lo estén viendo. Me harán saber si no es el caso. Muchas gracias por esta presentación y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Realmente me encanta poder hablarles de este modelo que desarrollamos, como dijo Tim, aquí en el Instituto Canadiense de Investigación de Uso de Sustancias, un modelo que llamamos Intermap, Modelo Internacional de Daños y Políticas del Alcohol. Al igual, hoy como parte de mi presentación les hablaré básicamente de lo que es este modelo y para qué puede ayudarles a ustedes y en sus equipos de investigación y para qué podrían quererlo utilizar en cuanto a sus políticas de alcohol y los daños ocasionados por el alcohol en sus diferentes jurisdicciones. Como dijo Tim, yo soy científico aquí en CISUR con el Centro Colaborador de la OMS. Esas dos cosas que mencioné, que es el modelo de Intermap y para quién es, o sea, quién debería estar buscando utilizarlo, el tipo de cosas que podría hacer y al final de mi presentación también me referiré brevemente en un par de diapositivas de los datos e información que necesitarían para poder correr el modelo, porque a veces esa es una parte cuando hablamos con los diferentes países o regiones que preguntan qué datos se necesitan para utilizar el modelo. Y yo brevemente haré unos pocos ejemplos del uso de Intermap también. Sé que tenemos otros dos oradores que hablarán de esto, pero vamos a ver cómo se utiliza el Intermap para el costo nacional de los estudios del uso de sustancias en Canadá. Este es un proyecto de todo Canadá, es un proyecto nacional. Y veremos un ejemplo de cómo se utilizó en Finlandia para hacer un proyecto de modelaje de las políticas de alcohol en cuanto al monopolio de las ventas al detalle del alcohol. Y el más reciente en el que he estado trabajando es el de Nueva Zelanda, utilizando el Intermap para desarrollar un sistema de monitoreo del daño ocasionado por el alcohol en todo el país. Y el último es el impacto del precio mínimo, que lo hará mi colega Tim Stockwell aquí. Pensé que podía comenzar con una declaración del propósito. ¿Qué queríamos hacer cuando pensamos en el diseño de este Intermap y cuando lo lanzamos para su uso? El propósito realmente era que queríamos, o sea, cuando yo comencé en este campo hace más o menos unos 10 años, pensábamos que mucha gente estimaba el daño ocasionado por el alcohol, pero lo hacían en varias diferentes formas, con diferentes métodos que variaban. Y era difícil comparar de un país a otro con esos diferentes métodos. Entonces, el primer propósito era como ayudar a estandarizar esos métodos internacionales para estimar el daño causado por el alcohol. Ese daño como por ejemplo la muerte y discapacidad ocasionada por el alcohol en nuestra sociedad. Y luego, otro objetivo principal era hacer que los métodos que fundamentan el modelo fueran más accesibles a más equipos. Por ejemplo, en los países en donde hay menos recursos o donde hay equipos más pequeños, ayuda a que ellos puedan utilizar este método para que más gente lo pueda utilizar. Y otra cosa que nos interesaba, y esto sigue estando en desarrollo, pero hemos tenido un poco de suerte aquí, y es que nos da como una plataforma de colaboración que los usuarios en el mundo entero pueden utilizar para dar insumo para ver cómo se puede mejorar, si es que hay que agregarle algo o ese tipo de cosas. La gente nos envía un correo electrónico y tratamos de agregárselo a la próxima versión del modelo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es Intermap?
Es un modelo de acceso abierto que consiste en metodologías y luego un software, un programa con un portal al que uno entra para incorporar todos los datos en el portal. Y los equipos de investigación reciben ayuda diseñando las muertes o las enfermedades ocasionadas por el alcohol. Y no tiene que hacer las dos, pero también puede además analizar los escenarios de modelaje de políticas de alcohol y da los datos específicos de la ingesta alcohólica y el número de muertes, por ejemplo, o el número de días hospitalarios, que se adapta entonces a la región, en especial cuando uno incorpora los datos del uso del alcohol, la prevalencia del uso del alcohol, la cantidad de consumo de la gente, y eso adaptar los resultados a la región. Y luego, para fundamentar algunos de los ejemplos de las preguntas que podríamos responder con Intermap o para lo que se ha utilizado para ayudar a responder. Pedimos cosas como, por ejemplo, cuántas muertes o cuántos años de vida ajustados por discapacidad fueron ocasionados por el alcohol en el 2020 o en el 2022. Y luego, en cuanto a la parte de políticas, podríamos preguntar cosas como, por ejemplo, y creo que esto es un poco de lo que los dos estudios de caso van a presentar después que yo termine. Por ejemplo, si un precio unitario de alcohol mínimo u otra política de alcohol fuera implementada, ¿cuántas vidas se salvarían? ¿Cuántas menos muertes causadas por el alcohol? ¿Cuántos dólares se ahorrarían? Ese tipo de información se podría utilizar. Y en esto nos puede ayudar mucho el Intermap. Y luego la parte del acceso abierto. Pensamos mucho en esto cuando desarrollamos esto inicialmente. Preguntábamos si cobrábamos o no. Y decidimos simplemente tener el modelo para todos que utilizamos nosotros en Canadá. Está libremente disponible y se puede escribir y se puede anotar y les muestra de qué estoy hablando. Así que es libre y gratis para todos. ¿Para quién ha sido diseñado el Intermap? Lo que pensábamos realmente era equipos de investigación de alcohol que ya están trabajando y estimando la carga de la enfermedad del alcohol o que quieren entrar en ese tipo de trabajo y la epidemiología tras el alcohol. Y luego los legisladores o los equipos de legislación que estén considerando cambios de políticas de alcohol o que quizá lo que ya fue implementado en los cambios de política, que quisiéramos evaluar el efecto de la política. Y lo que ayuda aquí el Intermap es el cambio de política y cómo afecta la salud de la población, cómo cambiaría el número de muertes ocasionadas por el alcohol o el número de días hospitalarios ocasionados por el alcohol. Y luego reiterando simplemente, la región puede ser un país, o a menudo es un país que puede ser una jurisdicción subnacional, como por ejemplo en Canadá tenemos provincias, estados e inclusive hasta ciudades de cierto tamaño, digamos 1 millón de personas o más. Entonces podrían manejarse basado en ciudades o menos, o una región sanitaria, si es así como está organizado su país. Esto es simplemente indicando que no tiene que ser una agrupación muy grande o una región muy grande. Se pueden considerar regiones subnacionales o subestatales. Y quiero reconocer que cuando primero desarrollamos el Intermap, dirigido por mí y Tim Stockwell aquí, pero también con coautores, Riemann y Shield, que trabajan con la OMS, el informe de la situación mundial del alcohol y la salud. O sea que hay que darle crédito a quien se lo merece. Así que Intermap realmente ha pasado a ser este primer estimador del daño ocasionado por el alcohol al que todos pueden ir y todos pueden utilizar. Nunca existía algo como esto antes, en donde la metodología era totalmente abierta y uno puede incorporar su propio dato en el software que está en línea y el mismo software le devuelve los resultados en tiempo real.
en el 2017 fue publicado por primera vez. No parece hace tanto tiempo, pero así fue. Así que ahora hemos estado desarrollando nuevas versiones y mejorándolo. Estamos ya en la versión 3. Esto fue publicado en el 2020 o un poco más. Quiero reiterar simplemente que no hace falta ningún programa por parte de ustedes, simplemente la conexión a Internet. Van al sitio web y cargan los datos, por ejemplo, en formato de Excel. Suben los datos a la herramienta y esto devuelve el cálculo, así que no necesitan nada más en la computadora aparte de esa conexión. Nos permite estudio de cambios de políticas sobre alcohol atribuibles al impacto de salud ocasionado por el alcohol y se ha utilizado en el mundo entero, en diferentes partes, o sea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los otros países que están en la pantalla. Así que cuando sacamos el Intermap por primera vez, se publicaron una serie de artículos que formalizaban la metodología tras el modelo, al mismo tiempo que daba ejemplos de su uso. Entonces uno puede ver esos artículos, pero lo que quería mostrarles aquí son esos ejemplos del uso, que son, digamos, tres cosas principales que el modelo podía hacer. O sea, teníamos tres artículos, cada uno de ellos analizando una de esas funciones principales y describiendo y formalizando el método. La inferior derecha es la que la que va a presentar mi colega al final, Tim Stockwell. Él tiene una presentación muy interesante que está lista y esto más o menos indica qué es lo que puede hacer el Intermap. Estos son los ejemplos de esos artículos de lo que puede hacer Intermap. Es una funcionalidad básica, ayuda a estimar la carga de la enfermedad ocasionada por el alcohol. Y en este ejemplo tenemos las muertes. O sea que Intermap le puede ayudar a estimar el número de muertes ocasionadas por el alcohol en su región. Y nuestro ejemplo indica que, según el artículo arriba, que fue en Canadá, aplicamos el Intermap en Canadá y preguntamos cuántas muertes ocasionó el alcohol en Canadá en el 2016, que fue el año que se hizo el estudio. Y encontramos, lo hace según sexo, grupos etarios, en fin, y nos ayuda a calcular el número que lo vemos ahí en rojo, que quiere decir que en el 2016 el alcohol fue responsable de casi 15,000 muertes en Canadá. O sea, una cifra bastante alta como carga de la enfermedad ocasionada por el alcohol. Y Canadá es un país donde se toma bastante. Muchas personas en Canadá utilizan el alcohol o una cantidad considerable de alcohol, así que la carga de la enfermedad es bastante alta. Este es el potencial impacto de salud de una política, el precio unitario mínimo que Tim Stockwell va a describir en su presentación, así que no voy a entrar en esto. Así que paso a la tercera. La tercera cosa que puede hacer Intermap entonces es dividir a los usuarios del alcohol, a los tomadores, en diferentes grupos según la cantidad que toman y les ayuda a estimar la carga de la enfermedad experimentada por cada uno de esos diferentes grupos. Aquí tenemos otra forma entonces de conceptualizar dónde están ocurriendo los daños del alcohol. Y lo que hemos hecho aquí en este artículo es dividir a los consumidores de alcohol en tres grupos: ex tomadores, personas que tomaban y que ya no consumen alcohol, y entre las personas que toman actualmente los dividimos entre los que toman por encima o por debajo de las
pautas establecidas en Canadá, porque queríamos ver la cantidad de daño que se estaba sintiendo entre los que tomaban dentro de las pautas. Las pautas de Canadá actualmente son bastante altas para la ingesta de alcohol, es bastante liberal desde el punto de vista mundial. Nos interesaba ver esa información, si tomaban dentro de las pautas o fuera de estas, y esto nos daba una idea para dividir a los consumidores en diferentes niveles y los daños ocasionados en los diferentes grupos, que puede ser importante para el trabajo de política, sobre todo pautas de restricción. Y ahora me gustaría tomar unos 5 o 10 minutos para hablarles brevemente de ejemplos de cómo se utiliza el Intermap en 3 países diferentes: Canadá, Finlandia y Nueva Zelanda. Brevemente les muestro el tipo de cosas que puede ayudar, en las que les puede ayudar Intermap. Algunos ejemplos internacionales del uso del Intermap. En Canadá lo utilizamos para el estudio del costo nacional del uso de sustancias, que se llama Proyecto de Daño y Costo del Uso de Sustancias. Es un proyecto que hacemos aquí en el Instituto, en CISUR, con los colegas del Centro del Uso de Sustancias y Adicción de Canadá. Han sido grandes socios nuestros en este proyecto. Y lo que hacemos en este caso realmente es considerar 8 categorías de uso de sustancias, incluido el alcohol. Para eso es que se utiliza el Intermap, pero también consideramos tabaco, cannabis y opioides. Y calculamos el daño ocasionado, así como el costo social, o sea, el costo que paga la sociedad en 3 dominios de costos: el costo de salud, el costo en cuanto a la pérdida económica de producción debido al uso de sustancias, incluido el uso del alcohol, y el costo de la justicia penal. Y estoy hablando un poco más en general del costo nacional del estudio del uso de sustancias, pero quiero que quede claro que el modelo de Intermap, sobre lo que se trata esta presentación, mayormente se centra sobre todo en alcohol. Así que, aunque oyen en la mención de las otras sustancias, Intermap no les va a ayudar con esas otras sustancias. Hay 3 dominios principales, los 3 a la derecha, y luego hay uno total, que es el que llamamos otros costos directos, que está al extremo derecho. Pero Intermap les puede ayudar con los primeros 2, sobre todo. O sea, les puede ayudar a calcular el costo relacionado con la salud ocasionado por el alcohol, y le ayuda a calcular también el costo de pérdida de productividad ocasionada por el alcohol también. Brevemente, algunos resultados del estudio les muestra lo que se puede hacer. No es que Intermap sea responsable de todo esto, pero sí ayudó al equipo a lograr estos resultados finales. O sea que les da una idea de cómo Intermap les puede ayudar en su estudio. Cuando analizamos el costo nacional de uso de sustancias en Canadá, encontramos que la mayoría de los costos eran de lo que llamamos drogas legales, alcohol y tabaco. El cannabis ahora también ha sido legalizado en Canadá, pero ese no era el caso cuando hicimos el estudio en el 2017. El costo económico total del uso de sustancias en Canadá se estimó en 46 mil millones de dólares, una cifra enorme, una cantidad importante para los legisladores cuando están pensar básicamente cómo ahorrar dinero como resultado de estos costos tan altos relacionados con el uso de sustancias. Y la última línea ahí, que es las sustancias legalmente disponibles como el alcohol y el tabaco, contribuyeron casi con 2/3 de todos los costos de abuso de sustancias en Canadá. Pero, y este ha sido el caso en casi 2 decenios, por lo menos el alcohol es lo que casi podríamos decir más le cuesta a la sociedad. Es la sustancia que más le cuesta a la sociedad en Canadá. O sea que acá está el costo del uso de sustancias principal en Canadá: es un 42% de todas las sustancias. El 42% es causado por el alcohol. Esto es importante para los legisladores que están pensando
en todo el espectro del uso de sustancias y en qué sustancias, a qué sustancias dedicarle más atención. Es importante cuando estamos estableciendo prioridades el saber esta información. Y algunos resultados del estudio nos muestra que el alcohol en el 2017, este es otro estudio, otro año del estudio, diferente al anterior del que les hablé. Por esto es más alto el número de muertes. Aquí estamos hablando de 18.300 muertes ocasionadas por el alcohol en este año 2017, en donde pudimos utilizar el Intermap para estimar que más de 100.000 visitas al hospital fueron ocasionadas por el alcohol, y esto es bastante costoso, como pueden ver. Y cerca del 20% de los delitos violentos ocasionados por el alcohol en Canadá. Voy a mostrar esto un poquito más rápido, pero aquí vemos el que mencioné en Canadá era estimando la carga de la enfermedad en Canadá. Esta que se hizo en Finlandia la quiero mostrar porque ellos estudian el impacto de cambios de políticas en la carga de la enfermedad, que son como dos de las tres funcionalidades especiales del Intermap, ayudando al equipo a estimar el costo de la carga de la enfermedad y luego estimar el posible impacto de las políticas de alcohol en la carga de la enfermedad. Aquí lo que hicimos en este estudio fue estudiar los cambios de políticas que ocurrirían si el monopolio parcial de la venta al detalle de Finlandia fuera eliminado. Ellos tienen un monopolio de la venta de alcohol manejado por el gobierno. Las tiendas, los almacenes que venden alcohol, ellos venden casi la mitad de todo el alcohol en Finlandia. Entonces queríamos ver qué políticas cambiarían si se eliminara esto y se vendiera el alcohol de manera totalmente privada en lugar de que el 50% fuera vendido por tiendas del gobierno. Y analizamos las políticas y bien vimos a ver qué podría hacer esto con el precio del alcohol y qué le haría a la disponibilidad en función de la disponibilidad física del alcohol, el número de tiendas, etcétera. Y utilizamos los datos específicos de Finlandia como harían ustedes utilizando Intermap en su país o en su región, sobre los niveles de consumo, el uso de alcohol por persona, los patrones de consumo, el consumo compulsivo y esa información de atención médica y los datos sobre admisiones hospitalarias y muertes o mortalidad. Ese fue el informe que concluimos y les voy a mostrar un par de diapositivas más sobre el estudio, simplemente mostrando cómo ayudó el Intermap en este proyecto, haciendo quizá un poco más de lo que hubiéramos podido hacer gracias a el Intermap. Esto es en Finlandia, como les dije, donde queríamos estimar el grado de daño ocasionado por el alcohol en Finlandia y algunos de los costos económicos. Intermap ayuda con la finalidad 1, pero en la finalidad 2, estimar cómo esos daños y costos cambiarían bajo dos escenarios de políticas alternativos. Ahí el modelo internacional nos ayuda a entender cuáles serían los efectos de las políticas sobre el consumo de alcohol. Hicimos dos escenarios. No voy a entrar en demasiado detalle. En el primer caso, escenario, las políticas sobre uso de alcohol se fortalecieron desde el punto de vista de la salud pública para hacerlas similares al país vecino, a las del país vecino Suecia. Y el segundo escenario, el monopolio minorista de bebidas alcohólicas, ALCO, se eliminó y las ventas se privatizaron. Y una vez, un caso donde se fortalecieron las políticas y el escenario 2 se flexibilizaron desde el punto de vista de la salud pública. Y entonces analizamos las políticas sobre alcohol, identificamos 5 políticas
que se prevería que cambiarían en cualquiera de los escenarios, como precio mínimo promedio, horas de apertura, si las tiendas están abiertas o no los domingos, y veríamos cómo eso cambiaría y si cambiara eso, cómo incidiría eso en el uso de alcohol, moviendo las piezas, por así decirlo. Esa parte no está hecha por Intermap. Es importante esto. Ya se hablará de esto en la siguiente presentación por Pablo y Bert, porque están trabajando en eso en Chile. El análisis de política está hecho por el equipo porque es específico en función de los contactos, no es algo automático hecho por Intermap. Se requieren datos especializados en función de la región de donde se trabaja, pero de lo que surge del análisis de políticas es un cambio estimativo en el consumo de alcohol. Y una vez que tenemos ese cambio estimativo en el consumo de alcohol por la política potencial o real que se implementa, el Intermap puede presentar el impacto de los cambios de las políticas. Este es el tercer recuadro, los daños, cómo cambian eso en función de los distintos escenarios de políticas. Eso les va a ayudar a hacer Intermap, como el número de muertes causadas por el uso de alcohol cambian, si se pueden salvar vidas, si se puede prolongar la salud de la población, previniendo las muertes y discapacidades. Eso es importante. ¿Cómo cambiaría el número de hospitalizaciones? Eso también es importante para determinar los costos de atención de salud y se pueden reducir los costos de las hospitalizaciones y baja su número. Y en este proyecto incluimos los costos. No es algo que automatiza Intermap, pero sí se necesita esa información de costos en función de cada región. Acá se muestra el tipo de cosas o el tipo de conclusiones que puede ayudar a facilitar el Intermap. En Finlandia en 2018, usando Intermap, estimamos que el alcohol provocó alrededor de 4.000 muertes, más casi 50.000 estadías en hospitales, cifra muy alta en función de la población de Finlandia, 2.800 casos de discapacidades a largo plazo y casi 250.000 de delitos que costaron 1.600 millones de euros a la sociedad finlandesa. Ahora, la introducción o el fortalecimiento de las políticas sobre alcohol para que Finlandia se asemeje más a Suecia, eso descubrimos que disminuiría el consumo en 16% y Intermap ayuda a estimar cómo eso fluye hacia los daños causados por el alcohol. Una disminución de 16% en el alcohol reduciría las muertes por alcohol en un 21% y reduciría las admisiones hospitalarias en un alto valor, 32%, y bajaría los costos por el 24%. Esto realmente es una herramienta que los investigadores y los políticos pueden usar para salvar vidas. Y por otra parte, donde se flexibilizaron las políticas sobre alcohol, donde se permitió la venta privada de productos alcohólicos. Esto aumentaría el consumo en 9%, muertes en el 14%, y esas otras cifras que ven ahí también. Y en este caso, la flexibilización de las políticas sobre alcohol, se puede usar el Intermap para ver cómo esos cambios de políticas de flexibilización del uso del alcohol redundaron en menos salud en la población, porque el alcohol va en ese caso a provocar más muertes, la sociedad va a incurrir en más costos si estas políticas se flexibilizan. Esta es la conclusión general que tenemos. Pocas restricciones en la venta de alcohol crea un mercado
eficiente para la entrega de alcohol a la población. Y en ese caso, los daños provocados por el alcohol tienden a aumentar. Y por último, en los ejemplos internacionales de uso, empezamos eso hace 1 año y medio en Nueva Zelanda, a través de la Agencia de Promoción de la Salud. Estaban interesados en establecer un sistema de monitoreo que estimara las muertes por discapacidades causadas por el uso de alcohol en Nueva Zelanda. Esto en distintas regiones de las islas Norte y Sur, y cuando la Agencia de Promoción de Salud lanzó un llamado de propuestas o licitación, pidió que quien ganara esa licitación usara el Intermap para hacer las estimaciones. Eso es muy bueno, porque los equipos, es bueno que para nosotros ver que nuestro modelo se adopta en distintas partes del mundo. Pusieron datos sobre patrones y niveles de consumo de alcohol en Nueva Zelanda. Y está casi por publicarse dentro de los próximos 2 o 3 meses, donde ya va a estar en Nueva Zelanda en un sistema similar al MAP. Para concluir, tengo 3 o 4 diapositivas más. Lo que quiero hacer acá es dar más idea sobre la información que ustedes tienen que usar para poder usar el Intermap. Si escucharon la presentación sobre consumo de bebida, esto nos podría ayudar, nos puede ayudar a ser más productivos y a hacer más trabajo en la política de epidemiología del alcohol y lo que se necesita para usar el Intermap, lo que necesitan las regiones. Son informaciones regionales sobre consumo de alcohol, sobre cosas como la prevalencia del consumo de alcohol, cuántas personas consumen y no alcohol, la prevalencia de la bebida compulsiva. Esto es distinto en distintos países y necesitamos tomar una medida de esa bebida compulsiva que varía de país a país. Y esto ayuda a tener la prevalencia de los ex bebedores y los actuales bebedores y los que consumen alcohol toda la vida. En general, esto se necesita desglosarlo por grupos etarios, por género. Muchos países tienen esa información, pero no todos. Otro gran componente que también lleva adelante el trabajo es una estimación del uso total del alcohol por cápita, ya sea de encuestas o de las ventas o información sobre ingresos tributarios. Pero se trata de fuentes más oficiales. ¿Cuál es el nivel total de consumo de alcohol dentro de su región? Esa es la importancia. Esa es información importante que subyace todo este trabajo. El consumo de alcohol per cápita en litros de etanol por año, por ejemplo. Eso es lo que se refleja. Y después tenemos que analizar también algunos datos administrativos sobre salud. No necesariamente administrativos, pero sí datos de salud, como el número de muertes, número de visitas hospitalarias, visitas a unidades hospitalarias de emergencia. Esos son los datos que vamos a estimar para poder ver la contribución del alcohol a las muertes, etcétera. Entonces, se necesitan estos tipos de datos desglosados por sexo, género, edad. Estamos un poco atrasados en el tiempo, así que voy a hacerlo rápidamente. Intermap automatiza la estigmatización de esas fracciones atribuibles al alcohol. Si pensamos en una condición de salud como cáncer de hígado, el alcohol, incluso dentro de los que no beben, también pueden contraer cáncer hepático. El alcohol
provoca un cierto porcentaje de los cánceres hepáticos dentro de la población. Es el porcentaje de cada costo por alcohol dentro de cada condición de salud, en el sentido epidemiológico, que no hubiera ocurrido de no haber habido exposición al agente dañino, es decir, el alcohol. El Intermap estima este cálculo sobre las fracciones atribuibles al alcohol en distintas condiciones de salud, regiones, años, géneros, grupos etarios, lo hace muy rápidamente y da esa estimación de las fracciones atribuibles al alcohol para esos distintos grupos. Esto probablemente sea demasiado técnico para esta presentación, pero muy brevemente, la forma en que se calcula una fracción atribuible al alcohol es una extensión de la forma clásica de la fracción atribuible por la población. Ya ha habido trabajos al respecto. Hay una distribución continua de uso de alcohol y hay una pertinencia continua. Anteriores bebedores actuales. Esto es de una presentación anterior. Esto es lo que yo quería presentar hoy acá. Muchas gracias a Pablo y Tim por hacer estudios de casos después. Y yo, por supuesto, me mantengo presente para cualquier pregunta o respuesta al final. Muchas gracias por asistir y de nuevo ustedes. Muchas gracias, Adam. Pablo. Dejamos las preguntas y respuestas para el final, así que Pablo, cuando gustes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, para nosotros al menos aquí en Chile. Un saludo cordial para todos ustedes que están conectados. Hay muchas personas conectadas y eso es un gusto para nosotros en este momento tener esta audiencia para compartir nuestra experiencia, que es muy inicial, ¿ya? Me acompaña Beth Kempfe, que va a hablar en un ratito. Nosotros somos parte del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud de Chile, que es donde en general han estado alojados la coordinación y liderazgo de políticas sobre alcohol, ¿sí? Y bueno, nos hemos aproximado al uso del sistema Intermap para estimar daños vinculados al consumo de alcohol que sean útiles, digamos, para modelar política pública, para justificar política pública y para plantearla, ¿no? en este nuevo periodo. Y les voy a contar un poco de eso, ¿sí? Les voy a contar un poco de eso, del marco en el que estamos, de nuestra experiencia usando el Intermap, que es usando actualmente, estamos en eso y resolviendo los últimos detalles antes de tener resultados que nos parezcan satisfactorios desde el punto de vista metodológico. A eso se va a referir bien Bert, ¿sí? A continuación. Entonces, en relación con las políticas sobre alcohol y sus consecuencias sociales y sanitarias en Chile, nosotros en Chile, esto es importante decir, tenemos una estrategia nacional sobre alcohol que tiene 9 líneas de acción, que es un documento desarrollado el año 2010 y que por lo tanto es paralelo a la estrategia mundial sobre alcohol, y sus líneas son más o menos homologables. Ustedes que conocen la estrategia global podrán ver que más o menos hay una sintonía, ¿cierto? Estamos hablando de políticas sociales para abordar el consumo de alcohol, ¿no? Por lo tanto no restringida al ámbito de lo estrictamente sanitario, y donde está regulación de la publicidad, digamos, impuestos, disponibilidad física del alcohol, tránsito, etcétera, ¿no? Todas las que ya conocemos, ¿no? Al cabo de estos años que han pasado, desde el 2010 hasta ahora, podemos tener algunas ideas de algunos elementos, algunos aspectos en los que hemos avanzado y otros en los que no hemos avanzado tanto, y que por lo tanto constituir las proyecciones para los próximos años, ¿no? De manera natural. Hay un artículo que está ahí en esta pantalla, donde ustedes podrían encontrar una revisión sistemática que se hizo sobre los desarrollos de política pública en Chile, y que en resumen nos muestran, bajo el marco de la estrategia global sobre alcohol, aquí vuelvo a esto, que en Chile hemos avanzado, por ejemplo, en política en respuesta a los servicios de salud. En Chile tenemos un programa nacional de intervenciones breves, de detección de intervenciones breves, que tenía una cobertura hasta antes de la pandemia de cerca de 1 millón de personas al año, o sea, un programa instalado en todo Chile, con financiamiento, digamos, con aparato administrativo y por lo tanto bien instalado.
Todavía lo tenemos, no obstante, por supuesto, las coberturas han disminuido en el último par de años, ¿no? Tenemos también desarrollos que para nosotros nos parecen adecuados en alcohol de conducción, porque en algún momento de estos 10 años, al principio de esta década, de la última década, redujimos la concentración de alcohol en la sangre, bajo la cual está permitida conducir, digamos, y además se generaron leyes que sancionan específicamente, que aumentan las sanciones para accidentes con consecuencias graves, digamos, y con participación del alcohol. Y no obstante, claro, en cuanto a políticas de precios, por ejemplo, o impuestos, o disponibilidad de alcohol, tenemos todavía muchas proyecciones, ¿no? A principios de la década pasada se hizo una reforma de impuestos que aumentó un poco los impuestos al alcohol, no obstante, todavía podrían ser aumentados. Lo que se hizo fue regular una disminución de impuestos que había habido unos años todavía anteriores, ¿no? Y además todavía podemos hablar o revisar, por ejemplo, la estructura del impuesto. En Chile ocupamos un impuesto al valor, que sabemos que no es el más efectivo, ¿no? Y correspondería que sumar la línea 6 de publicidad de bebida alcohólica como un logro, pero un logro inicial, porque el año pasado fue recientemente promulgada una ley que regula la publicidad de bebida alcohólica en Chile. En Chile nosotros no teníamos regulación de la publicidad, o teníamos regulación, digamos, voluntaria, pero no legal, y hoy tenemos una regulación de publicidad que tiene que todavía ser implementada, ¿no? Tenemos una regulación de publicidad en eventos deportivos, por ejemplo, por lo tanto en productos deportivos también, en calles y carreteras, ¿no? En televisión y en radio, tenemos regulación de contenidos también, etcétera, ¿no? Nosotros pensamos que es un buen marco legal, pero estamos sobre el desafío de poder implementarla bien, ¿no? Más o menos que esto es un parámetro de cómo hemos avanzado. Entonces, si traducimos eso a la Estrategia Nacional sobre el Alcohol que le mostraba adelante, entonces tenemos algunos avances en publicidad, en tránsito, en intervenciones breves, también en monitoreo, pero claro, nos queda todo el campo de la disponibilidad del alcohol, horarios, días de venta, venta a menores de edad, que en Chile está sancionada para menores de 18 años, no obstante la regulación siempre es un desafío, ¿no? E impuestos y precios, ¿no? Naturalmente estos parecen ser como los desafíos de los próximos años, ¿ya? Que entendemos que son políticas sociales que no es fácil implementar, que requieren el consenso de muchos actores distintos, de ciertos acuerdos también a nivel nacional entre sectores que representan también intereses distintos, y por lo tanto requerimos no solamente información de primera punta de evidencia de lo que hay que hacer, sino que información que justifique la toma de decisión, ¿no? O sea, o que nos permita generar discusiones y argumentar ciertos puntos de vista. En nuestro caso, los puntos de vista que tienen que ver con la salud pública, naturalmente, ¿no? El SAFER en este sentido es una ayuda, ¿no? O sea, es lo mismo que les decía adelante, esto traducido al SAFER, ¿no? Tenemos desafíos en disponibilidad y en impuestos y precios. Todo esto es para decirles que, bueno, que en algún momento estamos sobre estas preocupaciones. Nos corresponde para el próximo periodo actualizar la Estrategia Nacional sobre Alcohol, más o menos por la línea SAFER, y esta evidencia de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, y las proyecciones, aparece como los caminos a seguir. Y entonces la invitación que recibimos en algún momento desde la OPS acerca del sistema Intermap nos vino como anillo al dedo, decimos nosotros, porque fue muy adecuada para el momento en el que estábamos desarrollando la política pública, o sea, juntando antecedentes que nos permitan sostener o impulsar ciertos cambios, ¿ya? En Chile tenemos data, por ejemplo, tenemos un estudio de costos económicos y sociales del consumo de alcohol, o sea, no tenemos poca data, pero nos faltaba, por ejemplo, datos sobre daños específicos que estén asociados también al desarrollo de ciertas políticas, ¿ya? Y ese es el ejercicio que quisimos empezar a hacer con el Intermap, ¿ya? Ocupando los recursos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Este es un recurso que quizás no en todos sus países exista. Nosotros tenemos un estudio en Chile, modelado con data chilena, acerca del impacto de precios en el consumo de bebidas alcohólicas, ¿ya? Yo sé que no en todos los países puede estar este dato, pero si no está en todos los países, pues hay algunas revisiones sistemáticas acerca del impacto de precios, ¿no? Como la que está aquí abajo, de MENC, que claro, tienen algunas diferencias, por supuesto, sociales, naturalmente, y económicas para los países de nuestra región, pero que sin embargo podemos usar si queremos estimar, ¿no? Si queremos aproximar
posible impacto. Nosotros ocupamos las dos para este ejercicio, pero claramente como tenemos la data chilena, la podemos usar. Entonces, y perdónenme por este gráfico que a lo mejor no es el más amable, pero lo que está arriba son las elasticidades precios para Chile, ¿no? De las bebidas alcohólicas separadas por vino, cerveza y licores, ¿no? Las que están marcadas son las elasticidades puras, que son las que usamos, y las otras son elasticidades cruzadas. Nosotros no usamos elasticidades cruzadas. Perdón por el tecnicismo, pero esto suena más difícil de lo que realmente es, ¿no? O sea, estas son las elasticidades precios de la bebida alcohólica en Chile. Y entonces nosotros podemos aproximar dos escenarios que son ficticios en este caso, ¿ya? ¿Qué pasaría si, ¿sí?, los precios aumentaran un 1%? ¿Qué pasaría si los precios aumentaran un 5%? ¿Sí? Y ocupando los datos de electricidad que tenemos en Chile, podríamos calcular, ¿sí?, cuál sería el impacto de esos aumentos en el consumo de alcohol, ¿ya? Para cervezas, para vinos y para licores. Esto es el escenario de un aumento de un 1% del precio. Este sería el impacto sobre el consumo de alcohol, y para un aumento de un 5% del precio, este sería el impacto sobre el consumo de alcohol, ¿ya? El impacto total no es un promedio de los anteriores, sino que es ponderado por los volúmenes de consumo en Chile, ¿ya? Para que sea más real la estimación. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que es posible de hacer, digamos, con una tecnología muy simple. Créanme que yo soy un encargado de alcohol del Ministerio de Salud de Chile, pero no soy un experto en epidemiología. Requerí que un par de colegas me explicaran algunas cosas, pero esto se puede hacer, ¿ya?, con data más o menos sencilla, y podemos tener este escenario inicial, ¿ya? Si aumenta el consumo de alcohol un 1%, ¿sí?, perdón, si aumenta el precio de los alcoholes un 1%, disminuiría el consumo un 0,85%. Si aumenta los precios un 5%, disminuiría el consumo un 4,27%. Y con esta base, nosotros vamos al Intermap, digamos, ¿sí? Juntamos información y podemos hacer el modelaje de qué pasaría si los consumos cambian así, cuáles serían los cambios en algunas consecuencias sociales y sanitarias del consumo, que son lo que el Intermap nos ofrece, ¿ya? Y con esto dejo a ver que les va a contar algunas circunstancias de nuestro uso del Intermap. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la participación y por la invitación a esta instancia. Lo que vamos a mostrar ahora a continuación es el proceso que estamos desarrollando en el Ministerio de Salud para la estimación de los impactos del consumo de alcohol a nivel de salud de la población. Siempre debiéramos preguntarnos, siempre me gusta usar esta imagen, porque debiera ser una guía respecto de lo que estamos haciendo. ¿Está funcionando lo que dicen esos lobos que están aullando? Uno le pregunta al otro, bueno, ¿estamos teniendo un impacto? Parte del uso de esta información y la tecnología que dispone y disponibiliza el Intermap permite eso, permite ir teniendo medidas de mucha calidad respecto del impacto del consumo de alcohol en la población. De esa forma también en la política pública vinculada con el tema. Cuando se empieza a utilizar el Intermap, hay un proceso, es un proceso de uso de la información, que es lo que vamos a mostrar durante esta presentación brevemente. Lo primero, como parte del proceso, es identificar las distintas fuentes de información que cuenta cada país. La siguiente es la adaptación de la información al formato Intermap, construcción de las bases de insumo de Intermap, el análisis en la página, en la aplicación del Intermap. La Intermap tiene la ventaja de que al ser fuente abierta puede ser, estar disponible además en el formato web. Está disponible tanto en formato web, en una página web, en la cual se pueden cargar los resultados, como se puede descargar la aplicación completa. Por lo tanto, es bastante flexible en ese sentido. Y finalmente, el uso de los resultados para, de nuevo, informar las decisiones. Eso que suena como un proceso coherente y ordenado, como todo proceso de investigación, es un proceso que es complejo, que va y vuelve. En la medida en que uno, al mirar las fuentes de información, se da cuenta que hay ciertas limitaciones, y eso es lo primero que aparece, la identificación de las limitaciones en la base de datos disponibles. Eso fue el escenario con que nos encontramos. Luego, identificación de las
posibles soluciones a estas fuentes de información y finalmente la implementación de las distintas posibles soluciones. El escenario que se encuentra cada uno de los que quisiera utilizar esta herramienta probablemente es muy variado, desde disponibilidades de encuestas poblacionales a estimaciones internacionales adaptadas al país, así como podría llegar a ser estimación por expertos. La información que nosotros utilizamos para poder darle los insumos necesarios son las que están en verde. Finalmente, así partimos, tomando la estimación del número de población, la estimación de consumo basándose en 3 encuestas distintas, así como una encuesta de salud, una encuesta con serie, es decir, aplicada periódicamente cada 2 años, así como una encuesta con foco en salud, la encuesta nacional de salud, para poder estimar el número de porcentaje de personas que nunca ha consumido alcohol, que no ha consumido alcohol en el último año, que presenta un consumo episódico intenso o binge drinking. La otra fuente de alcohol que utilizamos, la mejor fuente de información que nosotros encontramos en nuestro país fue de la Encuesta Nacional de Salud del 2010, y una encuesta que se realiza aproximadamente cada 8, 10 años. Y en esa pregunta es la mejor fuente de información respecto del gramaje de alcohol consumido por ocasión, donde más detalle se tenía al preguntar respecto del tipo de consumo y qué tragos se estaba consumiendo. Y finalmente, para poder hacer la estimación en el impacto de salud y mortalidad, se tomó la base de mortalidad del Departamento de Estadística e Información de Salud. Esta base en general es de buena calidad y a partir de la ocurrencia de la pandemia, de forma anonimizada se disponibilizó la base de mortalidad, es decir, la lista de las defunciones desde el 2016 a la fecha, de nuevo, anonimizada con detalles sociodemográficos, edad, sexo, diagnóstico de defunción, entre otros. Se evaluó si que todas las encuestas presentaban resultados parecidos y si que resultaban coherentes. Eso fue una de las cosas que, por una parte, robusteció y le dio una serie un poco más amplia al estudio. Sin embargo, complejizó los análisis y, de nuevo, al encontrar alguna diferencia entre las distintas encuestas, lo que vamos a revisar es como el paso que siguió en nuestro caso. Se evaluó los resultados de personas que en los últimos días presentan alcohol. Se usó una regresión logística en primera instancia para predecir si es que presentaban consumo de riesgo. Vamos a revisar el por qué se termina utilizando esta metodología, de nuevo con limitaciones de la información que nosotros contamos disponibles. Los desafíos de la metodología se requiere detectar cuál es la mejor información disponible. Entonces, la persona que maneje que esté empezando a realizar estos análisis debe saber responder cuál es el mejor estimador de consumo de gramos de alcohol disponible para cada país, cómo se puede obtener la población que nunca ha consumido mayores de 65. Ese fue el desafío que nosotros nos encontramos. Las encuestas poblacionales llegaban hasta los 64 años, entre las dedicadas al consumo de alcohol, y el problema es que si estamos evaluando mortalidad, y eso fue una de las cosas que Adam nos hizo ver de forma, por supuesto, correcta y adecuada, el problema es que si dejamos población sobre 65 años fuera de la evaluación, vamos a estar perdiendo gran parte del impacto que tiene el alcohol en la salud y en la mortalidad. Y finalmente, de nuevo, el conocer la información da este conocimiento. Los datos que se están teniendo, ¿tienen sentido en el contexto local e internacional? Puede tomar un tiempo familiarizarse con las propias bases de datos
Y la preparación de la información requiere manejo de bases de datos y de programación. En ese sentido, nosotros desarrollamos, basándonos en información disponible desde Intermap, pasamos de un formato de un software Stata a R, que es de fuente abierta y código abierto, que en el caso para las transformaciones de nóminas de mortalidad queda disponible. Es una de las cosas que también queda en caso de que investigadores quieran tomar, de forma de poder tomar listas, bases de funciones y poder hacer las estimaciones en el conteo de números de personas que fallecen por las distintas causas. Por eso se requiere el uso e interpretación de encuestas poblacionales y datos de mortalidad, manejo y explotación de bases de datos. Se requiere equipos que sepan manejar esta información, con conocimiento de la evaluación del consumo de alcohol y con conocimiento de las prevalencias políticas locales del consumo de alcohol. Eso es como parte de lo que en nuestros aprendizajes, lo que hemos evaluado como parte del proceso de desarrollo y de uso de esta metodología. El proceso actual del Intermap, bueno, esta tabla que ustedes ven es la tabla de insumo, es la información ya corregida, con la que se insuma al Intermap. Lo que ustedes ven puede parecer como algo complejo, sin embargo no es tan así. Lo que sale acá son las siglas, y estas son las proporciones de personas que han sido abstinentes, personas que presentan consumo de binge drinking. Eso es una estimación habitual y frecuente para las poblaciones. Personas que han presentado anteriormente consumo o former drinking, por eso FD. Y finalmente la columna de... Uy, se me fue. la anterior. Finalmente, lo que se muestra acá son los factores de corrección que están previstos por la OMS y el consumo a nivel poblacional de alcohol. Lo último es un factor de ajuste, eso también tuvimos que corregirlo. Nos dimos cuenta que la estimación que estábamos tomando, que pertenecía al 2010, tenía sesgos y se había afectado en nuestros casos por casos de extremos muy altos, por lo tanto tuvimos que volver a utilizar, volver a mirar los datos y volver a calcular. De nuevo, volver a esto. Es un proceso continuo como toda investigación. Cuando uno se da cuenta que resolvió algo, se da cuenta que ahora tiene que resolver algo más. Como todo proceso de investigación y de análisis de información. La siguiente tabla es el siguiente insumo que se da al... esto es solo un extracto del Intermap. En el fondo, estos son las distintas grupos de diagnóstico que está hecho de forma amigable para el computador y máquina, por eso sale con estos números. En este caso, en un comienzo de nuestro alcance de los análisis de los datos estaba desde el 2000, como ya les comentaba anteriormente, 2016, 2018, 2020. Finalmente, para tener concordancia en las fuentes de información, decidimos abocarnos solamente a un año. También fue parte de la conversación que tuvimos con Adam, que de forma muy adecuada nos hizo ver que en el fondo, ya contando con datos de un año, ya se pueden hacer todo el uso de la información. En este caso, menos fue más. Hacer algo más sencillo nos permitió poder contar con pues, y seguir de forma un poco más expedita en los análisis. Y lo que ven acá es el resultado no
procesado del Intermap lo que permite es estimar, de nuevo, esto es el detalle bien, es el detalle que le gusta al analista, donde se ve las distintas causas, donde se ve los distintos grupos de análisis y el resultado de esto, el AC value, que aparece acá en la columna N, es el conteo de casos que se pueden tener como fracción atribuible por el consumo de alcohol. El que ustedes ven acá en la columna Q es el baseline, es el escenario base, es decir, cómo está la situación en la actualidad. Sin embargo, la ventaja que tiene el Intermap es que permite modelar distintos escenarios de cambio en la disminución o aumento del consumo. Y es lo que aparece en la columna Q. Entonces permite establecer en esta que ustedes ven acá cuántos muertes son atribuibles al alcohol y cuánto disminuiría, por ejemplo, si es que disminuimos un 1% el consumo de alcohol. En el fondo, la traducción, vinculando con lo que comentaba Pablo anteriormente, permite hacer esta vinculación entre un modelamiento de la situación actual, por ejemplo, por impuestos, llevarla a un número que es relevante para aquellos que toman decisiones en política pública, que es, por ejemplo, cuántas vidas se salvarían. Eso. Les agradecemos mucho a todos ustedes y esperamos estar haciendo un buen trabajo. Después hablaremos con Adam sobre eso seguramente. Pero también esperamos haber mostrado, digamos, que este es un proceso que está disponible, que lo podemos usar. Ya ven, con algunas dificultades que no quisimos tampoco esconder, por supuesto, pero que es muy posible con algunos recursos mínimos, digamos, y con el apoyo de quienes lo están desarrollando. Así que eso, ¿eh? Muchas gracias por la invitación a OPS. Good. I apologize. I don't speak Bien, Spanish. me disculpo, no hablo español, pero gracias por esas presentaciones. Tenemos que seguir adelante porque tenemos poco tiempo. Le voy a pasar la palabra ahora a Tim Stockwell para que nos hable del impacto del precio mínimo en Quebec. Gracias. Tim, espero que todos puedan ver mi diapositiva y me escuchen. Buenas tardes y buenos días donde quiera que estén. Quiero comenzar diciendo que en realidad el hecho de que tenemos esta sesión hoy, este webinario, es la realización de un sueño que tuvimos Adam y yo hace algunos años, de poder hacer algo que fuera accesible para todos, para ayudarles a cualquiera que quiera hacer investigación de políticas de alcohol en cualquier parte del planeta, hacerlo de manera más fácil, porque veníamos de la posición en donde sentíamos que la ciencia, tras algunas de estas estimaciones del daño y cómo podría cambiar si cambiaran las políticas, se complicaba aún más y se hacía más misterioso y más costoso por el hecho de que muchas personas lo estaban haciendo. Y sentíamos que algunos de los principios universales que fomentaban ese trabajo podía hacerse disponible mucho más fácilmente a la gente para que pudieran simplemente adaptarlo a sus propias circunstancias en los diferentes países para obtener buenas estimaciones. Pero en fin, este trabajo fue publicado, es un ejemplo de la aplicación del Intermap en un contexto político específico que se realizó en Quebec, una parte francófona de Canadá, financiado por, y me perdonan por el francés, el Instituto Nacional de la Salud Pública de Quebec, o el INSPQ. Y agradezco a mis colegas por esto. Quiero mencionar solo unos pocos aspectos porque tenemos poco tiempo. Voy a presentar rápidamente esto. El propósito era muy sencillo: estimar el impacto sanitario de la implementación de un precio unitario mínimo en Quebec. Escuchamos la idea de que hay un precio básico para una cantidad de alcohol
y que no se puede vender el alcohol por un precio inferior a ese. Había interés en este trabajo. El INSPQ es una agencia financiada por el gobierno y había interés de parte del gobierno en realizar este trabajo y en responder las preguntas. Y fuimos contratados por CISUR en la Universidad de Victoria para realizar este trabajo, y siempre es un inicio muy prometedor el hacer política y no investigación, porque es el órgano que establece las políticas el que está interesado en hacer las preguntas y en obtener las respuestas. Así que les muestro muy rápidamente el contexto pertinente, que es como en Finlandia, y es que hay un monopolio parcial del precio al detalle, el SAQ. O sea que ellos, el SAC en Canadá, fijan precios. Ahora solamente lo están haciendo con la cerveza y no había ningún precio mínimo para el vino y las otras bebidas alcohólicas. Y voy a entrar directamente a algunos de los resultados para que no desperdiciemos demasiado el tiempo y tengamos tiempo para discusiones. Consideramos dos situaciones de precios unitarios mínimos. Uno, en el que no era posible vender alcohol por menos de $1.50 por unidad de alcohol. Un trago normal es una cantidad bastante grande. El trago normal en Canadá es de 5% de una botella de cerveza. Creo que es el tamaño de 341 mililitros. Es una botella de cerveza normal con una fuerza de 5%, que es una bebida normal. Entonces, las dos sería para esa cantidad o 1.50 o 1.75. O sea que no se podía vender esa cantidad de alcohol de ningún tipo, cerveza, vino, cualquiera, por un precio inferior a esos dos precios. Y vimos lo que se hizo en Chile y en Finlandia anteriormente o en Nueva Zelanda, y tratamos de ver cómo esto podría afectar el consumo y los daños ocasionados por el alcohol, las hospitalizaciones, etc., y las muertes. Se utilizó Intermap. Se hizo un poco de trabajo fuera del Intermap analizando la gama de precios. Teníamos una cantidad de precios que variaban por cada precio individual que se vendía. Había como 2.000 y pico, y vemos que los precios de cada producto eran diferentes y los volúmenes de ventas eran diferentes, y podíamos tratar de resolver cómo los cambios de precio podrían afectar el consumo. Y les doy unos ejemplos del material que pudimos descubrir y la información que pudimos producir para los legisladores. Tenemos las categorías principales de cerveza a la izquierda: cervezas, ciders, coolers, luego vinos, bebidas alcohólicas, el vino fortificado, los licores, y tratamos de analizar qué porcentaje del producto sería afectado por el cambio de política y qué porcentaje de todo el consumo de alcohol sería afectado, y variaba si se cobraba 1.50 o 1.75. Claro que el 1.75, el precio más alto, afectaba las ventas de alcohol, y se puede ver abajo, y 2,5% del producto era afectado por el $1.50, 5,4% por el $1.75. El precio de 1.75 en realidad afectaba más de 56% de todo el alcohol vendido, comparado contra el 24% en el caso del $1.50. Y esta diapositiva simplemente nos muestra el cambio promedio de precio en los diferentes productos. O sea que no todos los productos eran afectados, los más baratos, y el precio de esos productos, por supuesto, aumenta casi 13% en el primer ejemplo y 25% en el segundo. ¿Cómo afecta esto? El siguiente paso, ¿cómo afecta eso? Y teníamos que estimar qué significarían esos cambios para el consumo, y aplicamos otras estimaciones canadienses de elasticidad de precio utilizando Columbia Británica, que era un poco más conservador, con una elasticidad para el precio más bajo en cuanto al consumo total del alcohol. Y esencialmente este paso tan sencillo que pasamos aquí de cambios de precio de 0,3 o 0,34%, y el efecto en el consumo, y utilizamos supuestos bien establecidos en cuanto al impacto universal
del consumo total y cómo se distribuye en la población y cómo se alimenta el Intermap para obtener las estimaciones del daño, perdón. Y simplemente aquí vimos algunos ejemplos de Chile y aquí tenemos algunos ejemplos de los estimados del impacto en la mortalidad en las diferentes categorías. Por ejemplo, en Quebec, creo que la referencia aquí, creo que 2016, no recuerdo bien, o quizá 2018, no estoy seguro. Pero en fin, cualquiera que fuera el año de estimación de muertes totales causado por el alcohol era casi de 3.000 y pudimos estimar que con el uso de Intermap hasta qué punto cambiaría ese número. Serían 169, o sea, 6% de menos muertes si se reduce el precio, si se pone el precio mínimo a 1.50 y casi el doble si el precio mínimo es de 1.75. Aquí hay un error. Esto aquí tendría que decir 1.75, me disculpo. Pero en fin, seguimos adelante. Ese error también lo vemos. En la primera columna es 1.50 y la segunda columna 1.75, pero básicamente vemos lo mismo con las admisiones hospitalarias y el total casi 25.000 en ese año. Y si se limitaba el precio a 1.50, se reducía a más de 2.000 hospitalizaciones menos y menos de 4.000 menos si fuera $1.75. Recomendamos en el informe entonces que habría beneficios de salud pública importantes si se redujera ese cambio, si se introdujera ese cambio de política, y eso a los legisladores de Quebec les daba como una posibilidad de considerarlo seriamente, y es posible que esto pase algún día en el futuro, quién sabe. No podemos garantizar los resultados, solamente podemos abrir ventanas y decirles, si toman este camino, esto podría suceder. Y eso ya queda a manos de ellos. Y concluyo con esto para darles una idea del poder del Intermap para formar políticas. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Tim. Tenemos tiempo para unas pocas preguntas, creo yo. Voy a leerlas y María Estela me ayudará si vienen algunas en español. Tenemos una pregunta para comenzar, más que todo para Adam, alguien que trabaja en el trastorno del alcohol fetal. La pregunta es, con respecto a la metodología que se utilizaría en cuanto a cómo el consumo del alcohol afecta a las mujeres embarazadas, me interesaría saber si pudiéramos estimar el impacto económico del consumo en este caso, si es que es posible. El problema es dónde estaría la prevalencia de menos de 2% del diagnóstico que no se da en el hospital. Entonces ahí habría un problema. Adam, ¿tienes algo que decir con respecto a la mujer embarazada o el espectro del trastorno de alcohol fetal? Sí, bueno, primero gracias a Bert, Pablo y Tim. Agradezco mucho las diferentes perspectivas que nos presentaron. Es muy interesante y, si me permiten, muy alentador para nuestro equipo el ver que Intermap se está utilizando en Chile. Muchísimas gracias por trabajar con esto. Y en cuanto al trastorno del espectro del alcohol fetal, es un problema muy serio para la sociedad y analíticamente también. Esta es una enfermedad que no está incluida en Intermap. En cuanto a nuestra presentación, lamentablemente no es una de las condiciones de salud que se consideraría. Es un problema muy serio y sabemos que se está haciendo trabajo con el alcohol fetal en Canadá, en el Centro de Adicción y Salud Mental, otro centro colaborador de la OMS, pero en cuanto a Intermap, el componente del alcohol fetal no está incluido. Así que no me voy a referir a esto. Lamento no poderle responder. Tenemos otra pregunta sobre las diferencias en Intermap y la herramienta de GB que está en línea y la comparación de Intermap con el modelo de la política de alcohol de Sheffield que se ha utilizado para precios mínimos en Escocia. ¿Podría reunirnos brevemente algunas de las similaridades y diferencias? Sí, son muy buenas preguntas, muchas gracias. Comienzo con el modelo de política de alcohol de Sheffield. Es
un excelente modelo. Hemos trabajado con la gente de Sheffield bastante y este modelo de la política de alcohol de Sheffield es patentada. Que yo sepa, cuesta bastante utilizar ese modelo y es mucho más complejo que Intermap porque se necesitan muchos insumos de datos. También se necesita que el equipo de Sheffield trabaje con ustedes para poderlo utilizar y lo tienen que pagar. Intermap es más sencillo porque está disponible para uso de todos. Los equipos de investigación simplemente tienen que buscar su propia información e incorporarla en la aplicación. Y el modelo de Sheffield necesita datos más detallados, por decirlo así. Es un proceso mucho más complicado y además cuesta una cifra considerable en dólares. En cuanto a los sistemas mundiales, usted menciona la carga de la enfermedad a nivel mundial hecha por evaluación y métrica. El otro sistema es la OMS, que tiene el informe de la situación de salud y alcohol. Son dos sistemas buenos, excelentes. Lo que no pueden hacer en ninguno de los dos casos es un componente de modelaje de políticas, que es algo solamente que se encuentra en Intermap. Y es algo único de Intermap. El modelo de política de alcohol de Sheffield también hace lo mismo, lo llama modelo de políticas, así que por supuesto hace modelajes de políticas, pero no es gratis y no está a disposición de todo el mundo. Así que eso le agrega funcionalidades adicionales y son únicas de Intermap comparado con las otras dos herramientas mundiales. Pero lo que quiero hacer muy rápidamente es mostrar la otra pantalla. Yo vi esa pregunta en el chat. Tim, ¿puedes ver esta pregunta donde dice Intermap? Sí. Bueno, esta es la página de Intermap y ahí hay información si quieren ir a ese sitio web, pero yo simplemente lo voy a lanzar para mostrarles lo que se puede hacer. La principal diferencia entre esas dos herramientas mundiales, la carga mundial de la enfermedad y el informe de la situación de alcohol y salud, es la función de riesgo relativo, que se hace en forma diferente y básicamente está desarrollando una biblioteca de riesgos relativos, y el riesgo relativo es el riesgo del uso del alcohol para todas las condiciones de salud. Son como 25. O sea que esas bibliotecas son bastante diferentes en la carga mundial de la enfermedad y el informe de la situación mundial. En Intermap los tenemos los dos cargados aquí. Como pueden ver, mi cursor está bajo fuente de riesgo relativo. Estas son las bibliotecas de riesgos relativos y cada equipo puede seleccionar el que quiera. O sea que tiene la carga mundial de la enfermedad, la biblioteca de la OMS. Las dos están a medida cargadas en Intermap, y luego tenemos una tercera que es específicamente al estudio de costo nacional nuestro. Así que Intermap es un poco más flexible. Esa carga mundial o esos sistemas mundiales, los dos son buenos. Yo no quiero hablar mal de ninguno de los dos, pero Intermap nos permite una mayor adaptación a las necesidades y un análisis de políticas adicional. Gracias. María Estela, tenemos 5 minutos. ¿Podemos aceptar una pregunta más o necesitas hablar tú? Yo creo que necesito ya entrar porque tengo otra reunión a las 2:30. Así que quiero concluir esta sesión, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes y a los intérpretes y a Ilana, a Daniela, quien ayudó a organizar esto. Y este es un webinario que viene en un momento muy oportuno porque acabamos de recibir el plan de coacción aprobado y los Estados miembros ahora necesitan estar recogiendo la información y utilizándola para análisis de políticas y desarrollo. Me parece que el interés que mostraron hoy es reflejo de esto y espero que los países puedan contactarnos y que los ministros de salud estén felices de colaborar junto con CISUR con el uso de esta herramienta. Y va más allá de la herramienta y es muy importante tener
datos estandarizados en cuanto a la forma en que se recogen los indicadores o las variables para poder comparar y entender mejor dónde se encuentra cada país en función no solamente de los daños, sino de las posibles opciones que podrían considerar de políticas. Los ejemplos, y por esto estoy tan agradecida con lo que nos presentó Chile hoy, mientras más países sigan este ejemplo, mejor estaremos todos en la región y ojalá a nivel mundial, que nos puede llevar a mayor colaboración, mayor análisis de datos, no simplemente a nivel de país, sino también con la posibilidad de comparar a varios países. Y también porque las políticas modelo, que es lo que busca todo el mundo, es qué puedo hacer, si hago esto, qué beneficios logro. Y ahora tenemos un mapa de rutas de la OMS y cada país puede utilizar, adoptarlo y estar mejor orientado en cuanto a qué necesita hacerse. La otra ventaja de la herramienta es el acceso abierto, que está libremente disponible. Y a veces esto es lo que quiere hacer la OPS con las herramientas que desarrollamos, con cursos y oportunidades, etc. Tendremos apoyo técnico del centro, porque es un centro de colaboración de la OPS y OMS que establece las normas que necesitan y buscan los países. Y pueden simplemente seleccionar y escoger. Quizás sean tan buenos, pero a veces hay ciertas normas que vienen con el trabajo con la OPS y la OMS. También es interesante que tuviéramos la participación de algunos miembros de la industria alcohólica en el webinario. Ellos quieren saber qué están haciendo los países, qué piensan hacer. Y quizá contrarrestar los hallazgos. Sabemos que hay algunas iniciativas en algunos países que van en contra de los impuestos al alcohol para ayudar a cualquiera en el país a hablar con los legisladores para ir en contra de las propuestas de aumento de impuestos. Así que es importante saber que estamos en un equilibrio, que tenemos dos lados de la moneda y no basta con que se apruebe un plan, eso no quiere decir que se va a implementar como tal. Es una competencia. Tenemos salud pública por un lado y los intereses comerciales por el otro, así que es un conflicto de interés que permanecerá para siempre y nosotros, todos los defensores, tienen que estar conscientes de esto y utilizar la mejor información que tengan a su disposición para convencer a los legisladores de qué hacer en el futuro. Voy a concluir aquí agradeciéndoles a ustedes todos, a CISUR, por el desarrollo de esta herramienta que realmente es un bien público, que es el negocio de la OPS. Muchísimas gracias a todos los que participaron y les enviaremos la grabación y espero que los países se pongan en contacto con nosotros para recibir más capacitación con el uso de la herramienta. Que tengan un buen día.